Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Proceso de screening médico para los solicitantes de permiso en Dimas. Varados se encuentran algunos venezolanos en Chile porque no los dejan entrar a Perú sin la visa. Hay preocupación en una playa en Miami por contaminación en el mar de materia fecal. Hoy empieza oficialmente la semifinal de la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes y como siempre les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes esperando que hayan tenido un excelente martes. En nuestra emisión de hoy empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes y accidentes que han ocurrido en las últimas horas en Aruba. Uno de ellos, un vehículo perdió el control, se volteó y quedó metido en el monte. Recientemente se llevó a cabo un accidente en la avenida Adrián Laclay Boulevard, en donde allí uno de los vehículos quedó con bastante daño material. La policía tuvo que presentarse de inmediato y constató que el hombre que venía manejando este vehículo Nissan Skyline, al llegar allí a esta vía, no le dio la preferencia al otro vehículo color rojo y por ese motivo se estrellaron bastante fuerte. Ambos autos quedaron con daño material. El conductor del Skyline no tenía su licencia de conducción y al momento de que le hicieron la prueba de alcoholemia sobrepasó el límite permitido por ley, por ese motivo resultó detenido. En otro hecho que también ocurrió recientemente, un lamentable suceso en donde allí sabemos que están haciendo la construcción de uno de los condos situado en la Erskine Boulevard en la parte sur de Embassy. Allí las autoridades fueron informadas de que un hombre al parecer habría tenido una complicación con su salud y no estaba reaccionando. Sus colegas se encontraron con él en la parte de atrás y por ese motivo lo trajeron rápido a donde estaban las autoridades. La primera unidad de la ambulancia y de la policía se presentó. Los paramédicos comenzaron con la reanimación, mientras que una segunda ambulancia también se presentó para poderle dar una mano con el procedimiento. No encontraron pulso y al final constataron que posiblemente habría tenido un ataque en el corazón. Le hicieron varios intentos sin ningún resultado. Por ese motivo pidieron la presencia del doctor, quien constató la muerte de este hombre de 54 años allí en este lugar de trabajo. En otro hecho que también ocurrió recientemente en la rotonda de North, allí en la madrugada, un hombre que venía manejando su auto, un Hyundai Jets, olvidó que estaba llegando a la rotonda. Perdió el control al momento de pasarla y allí lamentablemente se fue en contra de una canaleta. El vehículo se volteó y quedó con totalmente sus 4 llantas al aire. De ese motivo, la guardia de la policía de North llegó inmediatamente, en donde la policía ayudó al hombre a salir del vehículo, ya que se encontraba allí pegado y no podía salir porque tenía puesto al parecer el cinturón de seguridad. La ambulancia se presentó en donde los paramédicos le hicieron un control a este hombre. Cambiando de tema, tenemos información por parte del departamento de Dimas para aquellas personas solicitantes que necesitan hacer un screening médico para poder hacer todo el proceso de permiso. Presten mucha atención a la siguiente información. El departamento de Dimas dio a conocer la siguiente información sobre el proceso de screening médico para los solicitantes de permiso en la isla. Para los extranjeros o los inmigrantes que solicitaron un permiso de estadía en Aruba y que recibieron su VTA por parte de Dimas, deberán presentarse cerca a un doctor aprobado por el Departamento de Salud para un screening médico obligatorio. En estos momentos, este screening se ejecuta únicamente por los doctores que trabajan en MedWork. Al momento en que más doctores queden aprobados por DVG, se mencionará esto y podrán hacer la actualización en el sitio web. Para hacer una cita para hacer un screening médico, el solicitante deberá presentarse personalmente en MedWork, situado en Margistrat número 3 en Oranjestad, los días de trabajo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4, con pasaporte válido y el formulario de VTA. También deberán traer
el pasaporte a base del cual entraron a Aruba la última vez, y los gastos para este screening médico es de 75 florines y deberán ser pagados al momento en que el solicitante haga su cita. Las cartas de referencia para diferentes tipos de pruebas, como por ejemplo la prueba de PPD, la radiografía de pecho o análisis de sangre, serán suministradas por Medwork. El costo para estas pruebas también deberá ser pagado en las respectivas instancias médicas en donde se hagan las diferentes pruebas. Cambiando de tema, como sabemos, cada segundo miércoles de todos los meses los precios de los productos petroleros tienen un cambio. En esta oportunidad la gasolina bajó un poquito, sin embargo el queroseno subió. Como sabemos, todos los miércoles de cada mes los productos cambian dependiendo al valor a que esté al nivel internacional. Acá en Aruba, el segundo miércoles que marca en el calendario del mes, se hace un recuento si de pronto hay que hacer un ajuste y hay que subir la gasolina o no. En esta oportunidad, el Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anuncia que a partir de mañana, miércoles 10 de julio, la gasolina quedó en 251.6 centavos por litro, lo que quiere decir que tiene una rebaja de 6 centavos. El diésel queda en 218.5 centavos por litro, aumento de 0.8 centavos, y el querosín quedó a 200 centímetros por litro, lo que tiene un aumento de 1.3 centavos. Y recordemos que estos precios mencionados te incluyen el BBO, el BAZB y el BAVP. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación que están viviendo muchos migrantes venezolanos quienes estaban haciendo el tránsito a través de Perú, Chile para poder llegar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos desistieron de esta idea y se quieren devolver hacia su país. Sin embargo, ahora, después del decreto que emitió Perú, no se pueden devolver al Perú sin el requisito de la visa. Una de la madrugada, hace frío, estamos en la frontera que divide Chile con Perú, en nuestro norte. Y hasta ahora vemos a estos caminantes venezolanos que han decidido dejar nuestro país. Estamos cansados ya de estar trabajando en otro país, matándonos para otro, que ni siquiera son paisanos de nosotros, se hacen ricos a costillas de uno, entonces queremos regresar para nuestro país ya, eso es todo. Como ve, no son pocos. Dicen que quieren volver a su país. La aventura migrante de buscar mejores opciones en otro lugar para ellos se acabó. El problema es que para entrar a Perú se les exige tener pasaporte y visa vigente, y la mayoría de ellos no la tiene, por lo que han quedado varados en la frontera. Pasa esperando que los peruanos se les hablan del corazón y eso, ellos piensan que uno se va a quedar ahí en Perú, se piensa que y no, nosotros no queremos nada de eso, queremos irnos más bien. Deberán presentar visa y pasaporte para ingresar al Perú, es lo que ha dispuesto la Superintendencia Nacional de Migraciones como requisitos de entrada para los ciudadanos venezolanos al territorio nacional. El martes de la semana pasada partió la aplicación de esta norma en Perú. Desde ese día comenzó entonces a verse un leve aumento de personas en sus fronteras. Nos vamos ahora al Perú porque montañistas y policías encontraron el cadáver momificado de un turista que había sido reportado como perdido hace algunos días. Al parecer, él estaba haciendo montañismo en esta área que se encuentra en estos momentos con muchísima nieve. Según lo que indicaron las autoridades, ya su familia lo había reportado. Son las 10:45 de la mañana. Acabamos ya de ubicar el cuerpo NN. Un cuerpo momificado a más de 5.200 metros de altura fue el sorprendente descubrimiento de algunos montañistas y rescatistas del departamento de alta montaña en el Nevado Huascarán, en Ancash. Se trataría del cadáver de un turista que tendría alrededor de 20 años de congelamiento y que salió a la superficie producto de la desglaciación en el Huascarán.
Asimismo, gracias a las condiciones climáticas, es que se habría conservado en condiciones casi intactas, con su vestimenta e incluso con sus herramientas y objetos de seguridad. Cuerpo NN. Hasta el momento no se conoce la identidad del cuerpo. Eso se sigue un procedimiento que está establecido y los protocolos establecidos. Sí ha sido un poco trabajoso, pero están saliendo de la zona por la misma situación que presenta la zona de glaciación y caídas de escombros y hielo. Asimismo, no se descarta que dicho turista sea de nacionalidad estadounidense y que haya llegado al Perú para realizar actividades de alta montaña, durante las cuales perdió la vida. We came across this individual right here. He's from California, North America, and we will be contacting his family. En los próximos días continuarán las diligencias a fin de identificar el cuerpo. Por otra parte, se supo que la policía de alta montaña fue reconocida y felicitada por diversas embajadas de países como Italia, Estados Unidos e Israel. Y nos vamos a Paraguay porque 3 perritos lograron ahuyentar a un ladrón que se había entrado a una vivienda. Allí estos astutos guardianes que muy seguramente estaban cuidando la casa lograron sacar corriendo a este ladrón. Estos 3 perros fueron los que frustraron un robo cuando la fría y tranquila madrugada en el barrio Ubuzunú de la localidad de Guarambaré se vio interrumpida cuando un presunto delincuente intentó irrumpir en una vivienda. Las cámaras de seguridad captaron cada detalle del intento de robo, mostrando al sospechoso mientras escalaba el cerco perimetral con la intención de saquear la casa. El ladrón no contaba con la feroz resistencia de 3 perros guardianes que, alertados por su presencia, se lanzaron contra él con gran determinación. En medio de la confusión y el pánico, el delincuente intentó escapar de los canes saltando nuevamente el alambrado, pero en su apresurada retirada dejó su calzado enganchado en el tejido metálico, un rastro evidente de su frustrado intento. El propietario de la vivienda, con una mezcla de indignación y resignación, expresó su profundo cansancio ante la situación de inseguridad que azota al barrio. La policía brilla por su ausencia y no patrulla la zona. Es necesario que busquemos alternativas de seguridad por nuestra cuenta, declaró con una visible expresión de frustración y preocupación. Este incidente pone de relieve la urgente necesidad de mayor presencia policial y la implementación de medidas de seguridad más efectivas en la comunidad para proteger a sus habitantes de futuros episodios delictivos. Los vecinos, cada vez más preocupados, buscan soluciones para recuperar la tranquilidad perdida en su entorno. En otra información, las autoridades de la Florida colocaron un anuncio de prohibido para que entraran a las playas al sur de este estado debido a que encontraron diferentes partículas de, al parecer, lo que sería materia fecal. El informe es de José Pernalete, de La Voz de América. En el sur de Florida, las autoridades clasificaron algunas playas como prohibidas tras hallar en sus aguas niveles comprometedores de bacteria Enterococcus, que habita en los intestinos de los animales y de seres humanos. Exponerse a estas aguas puede ser peligroso según los médicos, dado el elevado grado de contagio de la bacteria. Estas serían sus manifestaciones: diarreas, fiebre, náusea, que puede llevar a la deshidratación junto con el vómito, pero también puede entrar a través de las heridas y producir una infección bastante severa del tejido que se ve afectado, y en mujeres puede ocurrir también infecciones urinarias. En este parque estatal las playas están desoladas por la contaminación. A algunos visitantes les frustra la medida. Por ejemplo, hay turistas que visitan el sur del estado y además de sorprendidos están decepcionados por la contaminación de playas en Miami. Estoy seguro de que mucha gente viene los fines de semana y días festivos, así que no puedes nadar en absoluto. Y he visto gente aquí con trajes de baño, niños pequeños y cosas así, y no sé a dónde van exactamente. Otros visitantes acatan la prohibición y exhortan a determinar las causas de esta contaminación, que, según expertos, podrían estar vinculadas a residuos fecales humanos, animales o consecuencias de las lluvias recientes. Algunos venimos solamente a pasar un rato y a solearnos un rato y a pasarla rico y disfrutar en familia. Si las normas de higiene y seguridad están instaladas y la gente no lo cumple,
en un mundo donde crecemos cada día más, necesitamos estar regulando. La recomendación de los expertos es dirigirse a otras playas localizadas al norte del estado. La Procuraduría General en Colombia en este momento abrió una investigación para poder corroborar qué fue lo que pasó, porque 2 presos que se encontraban allí internos en una de las cárceles más principales en Colombia se fugaron. Todo esto quedó al parecer bajo la vista de las personas que cuidaban allí su libertad. En este momento se está haciendo una investigación. En un misterio se ha convertido la fuga de Eusebio de Jesús, Agudelo Hernández y Sebastián Molina López. Estos hombres se encontraban privados de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá. Uno es señalado de ser el jefe de la estructura Los Rastrojos en la región de Antioquia y el segundo haría parte de las disidencias de las FARC. Su escape del centro penitenciario fue reportado por el IMPEC el 28 de junio. Una semana después del hecho, la hipótesis de su huida genera muchas incógnitas. La versión que recibimos en primera instancia por los medios de comunicación y por algunos integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia es que al parecer salieron por una rendijilla de luz que es muy pequeña, posteriormente se deslizaron al parecer o presuntamente por una tubería externa de la estructura. Llama la atención que son 7 pisos que tendrían que haberse deslizado y después rompieron la guayana externa que colinda por supuesto con la calle, para de allí salir. En la inspección de la Procuraduría ingresaron a la estructura 3, pabellón 30, celda 12. Aquí estaban recluidas estas 2 personas. Según la versión dada por los funcionarios del IMPEC, a través de este orificio de la celda, que preliminarmente mediría 15 por 40 centímetros, habrían salido los 2 privados de la libertad. Luego habrían bajado por estos tubos. Uno de ellos es de material similar al PVC. Esta celda estaría ubicada a una altura de 15 metros. Luego está la reja que ven en pantalla, de una altura de 3 metros y rodeada de alambres de púas. La hipótesis arroja que estas 2 personas la habrían saltado. Una vez estas 2 personas logran salir de su celda y del pabellón y atravesar este campo, pues llegan hasta esta reja y precisamente aquí donde está tapado con esta lámina y cemento generan un hueco para posteriormente salir por este y ya cruzar hacia la avenida Caracas y atravesar esta polisombra debido a las obras que hay aquí. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La incidencia del Alzheimer en el mundo sigue subiendo según diferentes estudios. Una mujer dice que no consigue novio por ser demasiado linda. Conservando isla con tecnología, sepan innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Fezita gusta comer su Friskies, pero mag di come quanto que quer. Passo danki na J e Friskies, me declara pagar all-inclusive weekend staycation na Divi and Tamarain Hotel.
e hobby prêmio mais. Compra 2 produtos de Friskies valorando mínimo 25 florin e depositar o recibo com o nome e número de telefone em caja promocional no supermercado. Off, upload riba loveyourcataruba.com. Preparado para have fun in the sun. Com Friskies. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se habla del Alzheimer como una condición que afecta la parte cerebral, la parte de las neuronas, y esto lamentablemente a cierta edad pues se ve con más a menudo. Sin embargo, la incidencia, según los diferentes estudios, ha dicho que entre más corta la edad, pues ahora también se están conociendo nuevos casos de personas que no han llegado a una edad muy adulta y sin embargo consiguen este trastorno. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar. Con el tiempo, inclusive, se pierde la habilidad de llevar a cabo las tareas más simples del diario vivir. Se estima que en Estados Unidos hay 6.5 millones de personas que la padecen y lo peor de todo, que no tiene cura. En Puerto Rico la incidencia es alta, que según el neurólogo doctor Heriberto Acosta, se debe a la endogamia, o sea, mezclar los genes familiares. Estableció una costumbre que no era oficial, pero se llevaba a cabo mucho, de casar primos con primos. Y cuando usted mezcla la genética de personas que son familiares, en vez de sumar los genes buenos, suma los genes malos. Y eso se le llama tara genética. Por lo tanto, en Puerto Rico yo entiendo que partimos de la base de tener una incidencia genética bastante alta, que nos lleva entonces a tener la tendencia a poder desarrollar la enfermedad. Esto se une a varios factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, el colesterol malo alto, el sedentarismo y la falta de ejercicio cognitivo hacen que la enfermedad se precipite. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y hablemos de la Copa América 2024, pues hoy vamos a conocer quién va a ser el primer finalista de la Copa América 2024. Será entre la selección argentina, que podría repetir, que se enfrenta a la selección de Canadá. Esta sección es patrocinada por Cerveza Chill. Estamos a escasos minutos de que se defina el primer finalista de la Copa América. Por las semifinales de la Copa América, la selección argentina se enfrenta a partir de hoy contra Canadá. Ambas selecciones lucharán por un cupo a la gran final que se llevará a cabo este domingo 14 de julio. Por el lado de Argentina, la albiceleste no jugó un buen partido en cuartos de final ante Ecuador. Sin embargo, al final, la magistral actuación del Dibu Martínez, que atajó los 2 penaltis dirigidos allí por Scaloni, terminaron accediendo a la semifinal. Entre tanto, Canadá también dio la gran sorpresa en cuartos de final al vencer también desde los puntos penalti a Venezuela, que era una de las selecciones favoritas de la Copa América. Ahora, tanto argentinos como también canadienses volverán a verse las caras hoy en la Copa América. Estas dos selecciones coincidieron en el Grupo A y jugaron el partido inaugural el pasado 20 de junio. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo muchas personas dejan los artículos que no utilizan en Canadá en la parte de afuera, pues muy seguramente para una persona que se acaba de mudar a este país podrían ser tremendos tesoros.
Canadá se ha convertido en uno de los países favoritos, ya que allí hay más oportunidades de empleo, mejores salarios, más seguridad y mucho más. De hecho, ya hay personas con tanto nivel adquisitivo que una de las cosas más sorprendentes es que en la basura se encuentran elementos en muy buen estado que las personas dejan allí para que sean recogidas. Por ejemplo, tal y como mostró esta usuaria, en algunos barrios de clase media alta se pueden encontrar muebles, sillas de oficina, elementos de cocina y muchísimo más. Según explicó la usuaria, hay que destacar que a diferencia de otros países en Latinoamérica en donde el camión de la basura pasa 2 o 3 veces por semana, en ese país solamente pasa 1 o 2 veces máximo al mes, y con eso es muy estricto, por lo que las personas ya saben cuándo es que sacan estos elementos casi nuevos a la calle. Ahora, sobre si cogerlos está mal, de nuevo la creadora de contenido aseguró que no, ya que las personas que las botan saben que hay muchos que pasan antes que el camión de la basura, y esto no está mal, pues muchos que están nuevos en este país aprovechan para tener su casa en óptimas condiciones con estos elementos que no están gastados. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas, pues su acumulado de Loto 5 subió y está buscando un nuevo millonario. Loto 5 quedó adentro y está ahora en 1.500.000 florines. Están listos para convertirse en el siguiente millonario de Aruba con Loto, porque para mañana miércoles 10 de julio el jackpot del Loto 5 está en 1.500.000 florines. Con solamente 4 florincitos tendrán la posibilidad de ganar este tremendo acumulado. Compren su ticket desde hoy para que también estén en juego. Y al mejor estilo de Ratatouille, una rata se pasea por una habitación allí frente a la dueña de este lugar y decidió grabarlo todo, y a pesar de que estaba llamando a su mamá para que la ayudara, sin embargo ella no subió. Las imágenes se viralizaron. Una joven española se convirtió en furor en TikTok luego de compartir un video en el que encuentra una rata deambulando por su habitación. El clip, que acumuló más de 2 millones de reproducciones, muestra a Carmen gritando a su mamá en busca de ayuda mientras el roedor explora su ropa y su escritorio. En el video se puede ver cómo esta rata se mueve por un lugar a otro. Allí la joven, en medio del miedo y de la incredulidad, documenta el suceso mientras llama repetidamente a su mamá. A pesar de sus gritos, la mamá no responde, lo que se explica por qué el hecho de que ambas puertas estaban cerradas y la música sonaba tan fuerte en la casa. La rata llegó a la esquina del escritorio y saltó, provocando aún más gritos de Carmen, que finalmente decidió finalizar la grabación. Ante la viralización del video, Carmen decidió grabar otro clip en donde explica en detalle lo que sucedió. Y si hablamos de historias que se viralizan en las redes sociales, una joven indicó que ella le ha costado mucho conseguir pareja y la razón, según ella, es porque es demasiado linda. Michelle Paint es una reconocida influencer chilena que se ha dado a conocer en la red social TikTok y compartió un video comentando lo difícil que se le ha hecho conseguir pareja debido a que, según ella, es demasiado linda. El video lo tituló "¿Cómo la maldición de ser linda?" y dijo: "Quiero hablar de lo difícil que se me hace conseguir pareja siendo linda". Añadió que le cuesta mucho que un hombre se le acerque a hablar una vez se toma el atrevimiento de preguntarle a un chico si le gustaba o le llamaba la atención o por qué se acercara a ella. La respuesta que le dio el joven fue que la siguiente: "Es que mírame y mírate, te ves súper inalcanzable". Argumentó que otros motivos que le han dado a los hombres para no invitarla a salir es que ella debe tener mejores opciones. Además, recalcó que cuando un hombre se le acerca a hablar, suele ser demasiado tímido o se nota que está demasiado nervioso hablando con ella. También le dicen: "Eres muy linda", deben decírtelo muy seguido, a lo que respondió que no era verdad. Dijo que por ese tipo de ideas hay muchas mujeres muy hermosas con hombres de pronto no tan lindos como ella, porque de pronto este tipo de hombres son los que se atreven y tienen más personalidad. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra programación acá en Telearuba, la casa de la Copa América 2024. Nos vemos mañana en una próxima emisión.